En la Ruta del Cacao, un territorio donde convergen la historia, las oportunidades y la transformación, John Lane impulsa un proyecto que deja huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades aledañas al corredor vial Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó. Este proyecto, ejecutado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander y acompañado por la concesionaria Ruta del Cacao, ha beneficiado a 8 instituciones educativas de Santander y Antioquia, convirtiéndolas en escenarios de aprendizaje, participación y crecimiento, y aportando conocimientos y oportunidades a cada comunidad escolar, fortaleciendo así su papel dentro del territorio y consolidando un corredor vial donde la educación, la comunidad y el desarrollo se conectan para construir un mejor futuro. ¿Qué es el programa y qué busca? Este proyecto tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor y la responsabilidad social entre los estudiantes de las escuelas situadas en los alrededores de la Ruta del Cacao. El programa ha tenido los siguientes impactos: promover iniciativas centradas en la producción sostenible, promover la reducción del desempleo juvenil, fomentar las oportunidades de emprendimiento, promover el crecimiento económico del territorio, generar acciones de cultura ciudadana en los niños de la zona de influencia y facilitar el acceso al agua potable mediante los EcoWall. En el apartado de Buen Ciudadano se contó con la participación activa de 1.098 niños y niñas de los grados tercero, cuarto y quinto, quienes fortalecieron sus habilidades sociales, emocionales y creativas a través de experiencias lúdicas y significativas. Para acompañar su proceso, se diseñaron 2 cartillas pedagógicas. Hacia la ruta de mi vida, una guía para explorar la autopercepción, la gestión emocional, las redes de apoyo y la construcción del proyecto de vida. Y, nuestra comunidad, nuestro proyecto, un recorrido para reconocer y valorar los bienes públicos, como colegios, parques, hospitales y vía pública, y aprender a cuidarlos desde la responsabilidad ciudadana. Juegos, talleres y actividades participativas hicieron de este aprendizaje una experiencia cercana, divertida y transformadora. Con el programa de Buen Ciudadano, yo pensé, ¿qué quiero hacer cuando grande? Con los pequeños pasos que de este momento que voy a hacer para mi proyecto de vida. A mí me gustó el programa del manejo de las emociones porque siento que con eso me puedo como que calmar mis emociones, sentirme como tranquila, manejar mi enojo, mi tristeza y muchas cosas más. Entendí que tengo mis amigos, familiares y profesores para hacer mi red de apoyo y entendí que no estoy sola en todo momento, que puedo estar rodeada de muchas personas que me apoyan y confían en mí. Gracias al programa de educación vial pude aprender cómo cruzar la calle sin algún riesgo de accidentes. Tengo que cruzar por el puente peatonal para evitar mayores accidentes. Tengo que respetar las señales de seguridad para poder estar bien. La temática de emprendimiento movilizó a 1.164 jóvenes de los grados 9º, 10º y 11, quienes descubrieron su potencial emprendedor y llevaron sus ideas a la estructuración de planes de negocio. Los estudiantes participaron de manera activa en diversos talleres enfocados en vocación productiva, proyección de emprendimiento, viabilidad económica, formalización, mercadeo y networking, así como también en la Feria de Emprendimiento, Crea, Emprende y Conecta con la Ruta, espacios que les permitieron identificar oportunidades, fortalecer sus propuestas y avanzar con determinación en la construcción de su futuro. En este programa, 26 jóvenes se destacaron por su creatividad, compromiso y disciplina, además de recibir un capital semilla para fortalecer sus unidades productivas y continuar consolidando su visión emprendedora. Principalmente lo que más me gustó del proceso de formación de la Cruz Roja fue básicamente, al principio, te hacían como muchas preguntas, muchos instructores, básicamente como yo los llamo, nos hacían clases de cómo poder ponerle un precio al producto, cómo tener un mayor aprovechamiento de cada cosa. Al principio era como muy normal, pero después me fui metiendo un poquito más en todo ese proyecto y me fui inspirando más. Y me encantó mucho fue ese acompañamiento que me dieron, porque tanto el apoyo de mi mamá, que fue desde casa, como el apoyo de parte pues de la Cruz Roja, me ayudó mucho
a saber que un negocio de comida puede ser un sustento muy viable, porque en lo general antes pensaba que las personas que hacían eso como que no podían como obtener o llegar a muy lejos con ese tipo de cosas, pero conocer precios, variaciones, eso me sirvió mucho y realmente uno puede llegar a un futuro más estable con algún proyecto pequeño como lo fue el mío. Bueno, el capital semilla lo utilizaría principalmente como esas fuentes de apoyo, porque uno al iniciar o ser tan joven iniciando algún proyecto, es muy difícil como conseguir esos materiales que nos ayudan a formar tanto el producto principal. Bueno, y gracias a ese capital semilla, pues, tanto ollas como pitadoras, calentadores, entre otras cosas, servirían mucho, ya que eso es un impulso que no muchas personas y muchos jóvenes hoy en día tienen para poder iniciar un proyecto y sacarlo a cabo. Quiero agradecerle primeramente a Dios y darle gracias a la Ruta del Cacao y a John Lane, a los señores de la Cruz Roja. De verdad que han venido haciendo un trabajo excepcional aquí en la vereda de Marta. Lo digo porque tengo un hijo que estudia acá en el Colegio Marta de grado 9. Él me comentaba en la casa: papá, vinieron unos señores que de la Cruz Roja y nos están dando una enseñanza en lo que usted trabajaba en la ruta, porque yo trabajaba, le comento, yo trabajaba en la Ruta del Cacao como prácticamente como capataz de los auxiliares de tráfico. Y él me dijo: mire, nos están enseñando eso, papá, qué bueno que uno aprende para cuando yo tenga mi moto que me va a comprar, entonces yo ya sé que veo una señal de tránsito, para qué es y que debo respetarla. Dijo, eso nos están enseñando los señores de la Cruz Roja. Bueno, respecto a lo que han enseñado sobre el emprendimiento, la verdad, una berraquera. Sabe que mi hijo, él piensa, lo que le reitero, está haciendo 9 acá en este colegio, él piensa estudiar veterinaria. Él dice que él no quiere estar, digamos, hablándolo así entre comillas, sometido a un empleo, a pasar una hoja de vida, donde pasan 40 para un solo empleo y eso. Él dice que no, que él quiere tener su propio negocio. Él tiene su visión en ser veterinario de animales. Entonces, qué bueno que acá, entre estos entes que están acá, la Cruz Roja y los que mencioné, sigan con estos emprendimientos para que los muchachos tengan esa visión. La estrategia enfocada al acceso de agua potable reafirma el compromiso con el bienestar de los niños, niñas y jóvenes y de toda la comunidad educativa en general. Para garantizar agua segura y de calidad, se instalaron 5 filtros en las instituciones. Colegio Marta, La Estación, sede Uribe Uribe y sede Centenario. Colmercedes, sede B. Hoy, más de 5.310 estudiantes acceden diariamente a agua potable, mejorando su salud, su bienestar y sus condiciones de aprendizaje. Bueno, la instalación del filtro de agua en el Colegio Marta ha impactado positivamente debido a que este colegio está ubicado en una zona que posee altas temperaturas. Entonces, eso en el aula escolar, a los docentes, por ejemplo, nos ocasiona muchas distracciones en los estudiantes porque ellos manifiestan sentir mucho calor. Entonces, ellos piden permiso continuamente para ir al baño y tomar agua directamente de la llave, pues además de que esto está ubicado en una zona rural, nosotros no contamos con un acueducto que posee agua potable. Entonces, la oportunidad de tener un filtro que nos purifique el agua que llega al colegio es una gran ventaja para que ellos puedan tomar agua y satisfacer esa necesidad de disminuir el calor y mantenerse hidratados. Bien, pues este filtro realmente ha impactado positivamente en la dinámica diaria del aula, debido a que los estudiantes ya pueden realmente dirigirse a un sitio específico para tomar un agua mucho más limpia, potable, que pues realmente en ellos es bastante importante debido pues también a las condiciones climáticas de nuestro contexto, hace que ellos generalmente asistan a hidratarse, ¿sí? Entonces este filtro realmente ha potenciado mucho en ellos el poder salir y tomar un agua cuando muchas veces no la traen de sus viviendas. Varios beneficios. Primero que todo, los niños tienen el agua a la mano. En cualquier momento que tienen sed, ellos vienen y toman con confianza. Segundo, vamos a estar tranquilos porque ya no se nos van a enfermar. Y ya no tenemos la preocupación de decir
se acabó el gas, no podemos servir el agua para los niños. Los resultados de los programas ejecutados reflejan un impacto positivo en la comunidad, logrando que más de 1.100 niños y niñas fortalecieran sus habilidades ciudadanas. 26 jóvenes emprendedores potenciaran sus unidades productivas. Y más de 2.000 estudiantes y sus familias fueran beneficiados de manera integral. Porque cuando la educación, la comunidad y las oportunidades se encuentran, el presente se transforma. Y los caminos hacia el futuro se abren con mayor fuerza. Gracias al apoyo de John Laing, la ejecución de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander y el acompañamiento de la concesionaria Ruta del Cacao, se reafirma el compromiso con el desarrollo integral de las comunidades e instituciones educativas en Santander y Antioquia, impulsando la formación de ciudadanos responsables, emprendedores y solidarios, construyendo así un mejor futuro para todos.